Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy escuchamos un texto del Evangelio de San Mateo que es sorprendente, porque de un lado el Señor Jesús confirma a Pedro como la piedra sobre la cual edificará su iglesia. Le confía el poder de las llaves. Y todos nosotros, a partir de estas afirmaciones de nuestro Señor, pues encontramos el desarrollo, la base del desarrollo después de toda una teología del primado petrino y del papel del Santo Padre en la Iglesia Católica. Pero apenas un par de párrafos después encontramos cómo el Señor Jesús hace una condena muy fuerte de Pedro, llamándolo incluso Satanás, un obstáculo para su misión, alguien que no piensa según Dios. Y esto nos hace pensar primero en la condescendencia de Dios. Dios que mira para llevar adelante su obra de salvación en instrumentos frágiles, en instrumentos débiles, que son capaces de todos los errores y de todos los horrores. A veces tenemos una idea demasiado idealizada de la figura del Papa, por ejemplo, ¿no? Y también de los apóstoles, y la verdad es que a mí me llena de, como ya te lo he dicho en alguna otra meditación, a mí me llena de consuelo cuando los evangelios no esconden las miserias, a veces grandes, de los apóstoles, ¿no? Entre ellos había, pues la mayor parte de ellos eran hombres rudos, hombres sin mucha educación, hombres con la lengua más larga que los hechos, pero hombres que amaban al Señor y que finalmente fueron elegidos por Dios. Y eso me llena de consuelo porque tú y yo también somos hombres que muchas veces tenemos experiencia, constatamos nuestras miserias, nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros errores. Y podríamos tener la tentación de pensar que justamente porque somos pobres hombres, pobres mujeres, que tienen tantos defectos, pues somos inservibles para la obra de la salvación, y no es así. Dios nuestro Señor cuenta contigo y conmigo, cuenta con tus miserias, cuenta con tus fracasos, con tus debilidades, siempre y cuando tú seas humilde y te pongas a disposición del Maestro. Cuando en el caso de Pedro quiso enmendarle la plana al Señor por un exceso de amor un poco inoportuno, y le dice: no, Señor, a ti no te puede ocurrir eso, cuando después de la revelación que Jesús les hace de que Él se dirige, se encamina a Jerusalén, donde Él tendrá que padecer a manos de los ancianos del pueblo. Jesús es muy significativo lo que le dice, después de haberle dicho que se aparte de él, que él es Satanás, que él es obstáculo porque no piensa según Dios, le dice: vuelve atrás, ponte detrás. Es decir, le vuelve a indicar cuál es su lugar, y su lugar es ser discípulo, su lugar es ser seguidor del Señor Jesús. Y eso es lo que cada cristiano en todos los tiempos tenemos que ser.
ante todo, discípulos, ante todo, seguidores del Señor Jesús. No estamos llamados a pretender enmendarle la plana o decirle cómo tienen que ser las cosas. Espérame, Señor, ahora yo te voy a explicar que el camino no es la cruz, no es el sufrimiento, sino que el camino es pues una buena planeación, el camino es una buena propaganda, una buena mercadotecnia. Espérame, yo te voy a explicar cómo se hace la salvación. No, nuestro lugar es ser discípulos, nuestro lugar es seguir al Señor por el camino que Él quiso ir. Hoy me gustaría recordar uno de los pasajes de la vida o en general de la vida del santo cura de Ars que el día de ayer celebrábamos. Él, ¿cómo es que convirtió su parroquia? Su parroquia la convirtió no con grandes estrategias, la convirtió justamente siguiendo a Jesús por el camino de la cruz, por el camino del sufrimiento. Ahora sí que como dicen los ingleses, no pain, no gain, ¿no? Si no hay dolor, no hay ganancia. Y el santo cura de Ars eso es lo que hizo, se dedicó a mortificarse con unas mortificaciones muy fuertes, a hacer oración, y de esa manera, en una ocasión, el demonio, que cuando estaba haciendo el cura de Ars un exorcismo, le echó en cara que por su oración y por su mortificación había arrancadole más de 80,000 almas. ¿Te das tu cuenta? Es decir, nosotros, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras fragilidades, que seamos como los discípulos del Maestro, como los apóstoles, como Pedro mismo, si nos ponemos en nuestro lugar de discípulos y seguimos al Maestro por donde Él nos quiera llevar, sobre todo por el camino de la cruz, entonces podremos ser eficaces y el Señor, como te digo, cuenta con nosotros para la obra de la salvación. Vamos pues a no pretender enmendarle la plana. Por otra parte, cuando vemos que nuestra madre la Iglesia es perseguida como lo es, que es golpeada y no es golpeada en sus fortalezas, sino como es lógico, es golpeada en sus debilidades, pues nosotros nos vamos a llenar de esa confianza de lo que dijo el Señor a Pedro: los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y entonces vamos a tener una grande serenidad, una grande confianza, porque en el trabajo de almas, nos dice San José María en Forja, trabajo de almas ha de ser tu ocupación entera, pues hay que llenarse de fe, de esperanza, de amor, porque todas las dificultades se superan. Para confirmarnos en esta verdad escribió el salmista: Et tu, Domine, deridebis eos ad nihilum deduces omnes gentes. Tú, Señor, te burlarás de ellos, los reducirás a la nada. Y estas palabras ratifican el non prevalebunt. No prevalecerán los enemigos de Dios. Nada han de poder contra la Iglesia, ni contra quienes, instrumentos de Dios, sirven a la Iglesia. Entonces vamos a llenarnos de esperanza, de serenidad, de confianza en que Dios guía a la Iglesia, en que Dios cuida a la obra de la salvación. Él es el dueño de la historia, Él es el dueño de la Iglesia y que Él sabe por dónde nos lleva. Y vamos a tener hoy especialmente muy en cuenta el orar por el Santo Padre, que no tiene por qué no equivocarse en nada, y que el que haya también puntos de vista del Papa que a veces no compartimos, no significa que somos malos hijos de la Iglesia, significa simplemente que pues el Papa también tiene sus propios puntos de vista sobre temas que son opinables. Significa que Dios tiene condescendencia siempre de nosotros, de los hombres, y elige instrumentos a los que les da su gracia para poder llevar a cabo la obra de la salvación, la obra que les confía, en este caso al Papa Francisco, que lo ha elegido desde una cultura muy concreta, con una serie de experiencias específicas, con una visión de la historia y del papel que la Iglesia debe desempeñar específica, y que pues todo eso es lo que él tiene que poner al servicio de la Iglesia, y habrá cosas que son muy acertadas y otras que son menos, y lo cual no quiere decir que él no tenga ese papel tan especial que tiene Pedro, guiar a la Iglesia. Nosotros vamos a
como buenos hijos de la Iglesia, a orar por él, a tener libertad de espíritu para saber que en las materias de fe y de costumbres, a una con Pedro, pero hay tantas otras materias en las que podemos disentir y no pasa absolutamente nada, pero caridad en todo, sin desconocer jamás que Él es el vicario de Cristo, que Él tiene el poder de las llaves, que Él nos convoca a la unidad y que debemos seguirlo en todo siempre que Él sea como Pedro, que esté en su lugar como discípulo del Señor Jesús. Que Santa María, nuestra Madre, nos alcance a ti y a mí siempre la gracia de ser dóciles a la palabra del Señor. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.